Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:07, buenas madrugadas, volvemos a nuestra casa, Estudio 1, Cadena SER, Milenio 3. Y además con notas cósmicas, porque la información de esta mesa de redacción que vamos a abrir esta noche tiene mucho que ver con noticias del eterno enigma olvidado. Y creo que ya muchos amigos de Milenio, cuando digo eso de enigma olvidado, pues saben qué pretendemos desempolvar. El misterio de unas siglas que parece que inquietan al hombre desde que es hombre, desde el inicio de los tiempos, pero también unas siglas que en los últimos tiempos se han visto desprestigiadas, apartadas, arrinconadas, e incluso me atrevería a decir que las últimas noticias en torno a estas siglas hacen que muchas personas que simplemente leen a veces el titular de los periódicos sin meterse en el medio de la noticia, sin saber cuál es la verdadera realidad, piensen que ya todo está resuelto. Es más, muchos medios informativos hablaban de eso, de que el misterio OVNI ya había tocado a su fin. Y por eso mismo vamos a abrir nuestra mesa de redacción. Contamos con opiniones fundamentales de investigadores que llevan toda la vida informando de estos asuntos. Y lo más importante, vamos a conocer las últimas noticias, tanto en el entorno de este enigma pues tan popular, en horas bajas, eso sí, como también vamos a saber qué pasa con ese informe del gobierno británico que afirma que hay solución para este misterio, y también porque otros países, incluso europeos, piensan todo lo contrario. El informe Cometa, la reestructuración del grupo GEPAN de estudio de los ovnis. ¿Cuál es la actualidad en este mismo instante del fenómeno en España? ¿Por qué hay tan pocos ovnis? ¿Por qué la gente ya no ve ovnis? ¿O es que me equivoco? Quizá podáis cambiar esa sensación con vuestros mensajes, con vuestras informaciones, porque rara es la noche, también hay que decirlo, que alguien no envía un mensaje y dice: hemos visto algo raro, algo en el cielo. Noel Calero, que le he dicho hoy, por supuesto, comandante cósmico de esta nave, le he dicho que nos convierta la sintonía de este programa en algo un poco cósmico, un poco de suspense espacial, porque, bueno, quién sabe, quizá no haya que mirar al espacio para desentrañar el misterio ovni. Hay quien dice que nos acompañan desde el principio de la historia y que están junto a nosotros, que antes quizá les llamábamos duendes, elfos, espíritus, y que sin embargo son el mismo principio activo. También vamos a hablar de teorías, ¿por qué no? Y también de lo que los gobiernos piensan del fenómeno ovni, y también de qué demonios está pasando ahora mismo. Santiago Camacho, compañero, buenas noches, como siempre. Muy buenas noches, Iker. También quiero escuchar tus opiniones personales, porque habíamos emplazado a nuestra audiencia a que les íbamos a contar uno de los grandes casos, ¿verdad?, ingleses, que tampoco se pudo resolver, que daría para más de una película, y que es la otra cara de lo que nos están haciendo creer. Porque, Santi, algo pasa. ¿Por qué todos los periódicos del mundo hablan de que el fenómeno ovni está resuelto? ¿Por qué la sensación de que hay un interés especial en que la gente piense al unísono en esa consigna, ¿no? Sí, la verdad es que los poderes públicos, en este caso son los ingleses, pero prácticamente se puede achacar a democracias y dictaduras de todo el mundo, han jugado a su antojo con el fenómeno ovni para ocultar, para manipular, para distorsionar otras realidades que nada tenían que ver con el fenómeno ovni, etcétera, etcétera. Y ahora precisamente existe, y así lo parece, pues el que casualmente haya salido este muñeco de Roswell, que seguramente saldrá a colación esta noche, este informe con estas conclusiones tan curiosas, precisamente del gobierno británico, que tiene en su haber el caso OVNI posiblemente más importante ocurrido en Europa. Ha habido quien el caso OVNI más importante de Europa, ¿eh? Se le ha denominado el Roswell británico y no es en absoluto una denominación que le venga mal. A fin de cuentas estamos hablando de un aparato que a finales de diciembre de 1980 aterriza ni más ni menos que prácticamente a medio camino, un poquito más cerca de dos grandes bases secretas, dos grandes bases aéreas estadounidenses y británicas compartidas, la de Woodbridge y la de Bentwaters. No me cuentes más, Santi. Y bueno, ya te contaré. No me cuentes más, porque vamos a desempolvar, como decíamos, ese expediente Rendlesham, que quizás, bueno, pues mucho menos famoso que el de Roswell, pero que también quizá algunos oyentes puedan establecer ciertas conexiones. Y por lo menos vamos a entender esta noche que
parece que algo de misterio sigue latiendo. Por cierto, Santi, que me decías que lo tenemos aquí, pero no tienes tú todavía el libro de Milenio 3, ¿eh? Todavía no, lo tienes en tus manos. Sí, la nave del misterio me la trae, me trae un ejemplar a mi casa. A ver si esta noche hay suerte, Santiago. Carmen, tú sí que lo tienes, bueno, lo tenemos de milagro, ¿eh? Todavía no tenemos una gran cantidad de libros, pero siempre, según me comunican, en estas semanas, por lo menos esta noche, vamos a dejarlo ahí, pues va a haber una posibilidad de alzarse con este libro que en el fondo es un homenaje a toda la audiencia de nuestro programa. Antes de ayer cumplimos 4 años. 4 años de Milenio 3. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, la verdad es que fue un cumpleaños que celebramos a lo grande, y sobre todo por una cosa, porque gracias a todos los oyentes que tenemos en la cadena SER y también parte de la televisión, pues el libro de Milenio 3 ya está en las listas de los más vendidos en tan solo una semana, y eso se lo tenemos que agradecer. ¿Y qué mejor forma de agradecérselo? Pues sorteando 3 ejemplares del libro entre los mensajes que nos lleguen al 7640, palabra clave Milenio, espacio y, como siempre, vuestras opiniones. Milenio 3, el libro, 3 ejemplares entre todos los mensajes que nos envían a esa vía de contacto. Además, con el tema OVNI, en la primera hora casi protagonista, pero con muchas más historias. ¿Tú tienes el libro, Alberto Granados? Buenas noches. Ya lo tengo, muy buenas noches. Ah, lo has conseguido. Sí, sí, pues sí. Por aquí está la cosa muy cara de conseguir. Aquí por la cadena SER se ven como objetos volantes no identificados, la portada negra con la luna, y te has hecho con uno, ¿eh? Ya me he hecho con bandido. uno, hombre. Es nuestro trabajo y nuestra misión, el hacerse con las cosas antes que nadie. Bueno, pues 3 ejemplares, ¿no? Bien. Empezamos el viaje, chicos. Hablamos de ovnis, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Vamos allá. 150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Having a lift car that can't get the light on to work. Seems to be some kind of mechanical problem. Let's send back get another light. 1:15. Take some readings together. Es una grabación, un documento sonoro. Vamos a ir descifrando algunas de sus partes. Pero Santiago, esto sería, digamos, un momento importante en esa noche de terror. En ese caso Rendlesham, que tú decías que sigue siendo, pues bueno, una especie como de historia inmutable, que sin embargo, lo decías hace 7 días en estos micrófonos, no aparece en esos informes del gobierno británico, digámoslo así, de las autoridades británicas, que dicen que el fenómeno OVNI es explicable, que pueden ser fenómenos atmosféricos, para quien no lo sepa. Bueno, para quien no lo sepa, Alberto, la información puntual ahora mismo, Bueno, ¿cuál es? Pues mira, se lo debemos todo al doctor David Clerk, que es un catedrático de la Universidad de Hallam en Sheffield, pues que gracias a esa ley británica sobre libertad de información, pues pidió un informe que había realizado el Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre objetos voladores no identificados. Era un informe de 400 páginas en el que se señala que no hay pruebas para sugerir que los fenómenos observados son hostiles o están bajo cualquier tipo de control más allá de las fuerzas físicas naturales. Parece ser que la investigación relaciona los fenómenos con la caída de meteoros y señala que es casi seguro que los eventos son atribuidos a fenómenos físicos, eléctricos y magnéticos en la atmosfera, mesosfera e ionosfera. Incluso se dice que esa especie de plasma que a veces se formaría llegaría a tener una cualidad casi parapsicológica, que es modificar el lóbulo temporal de algunos testigos que realmente creen ver lo que no hay. O sea, una cosa muy compleja. Pero titulares de todo el mundo, los ovnis explicados, fenómenos atmosféricos explicables. Noel, ¿podemos recuperar otro trozo de esa grabación, de esas voces? Vamos a ver, vamos a escuchar, mejor dicho. 710's right here in the center. Y Santiago Camacho me comentaba que era curioso, cuando menos, siempre con su visión conspiranoica, panorámica, viendo casi la tramoya, los laterales de las cosas, en los que el resto de los humanos no caemos habitualmente, y me dice, y que resulta que se han dejado fuera casos como este, Santi. El caso, posiblemente. Es curioso porque lo han dejado fuera, yo creo que de una manera muy premeditada, porque este caso, como apuntábamos a volapluma la semana pasada, lo conocemos no por los archivos británicos, sino, a pesar de haber ocurrido en territorio británico, con personal británico implicado, por los estadounidenses, que, bueno, tienen una ley de libertad de información quizá un poquito más amplia o con un poquito más de holgura, y permitió que en su día saliera un papelito que tengo aquí, un informe que tiene el membrete del Departamento de la Fuerza Aérea, fechado el 13 de enero de 1981 y firmado por una de las voces, por el dueño de una de las voces que estamos oyendo en estas cintas, que era el coronel Charles Halt, que era el jefe de una de las bases aéreas, concretamente de la base aérea de Devon Waters. Este hombre ese día
en este informe refleja, es un informe muy corto pero muy contundente. Habla de objeto metálico, metálico, objeto de apariencia metálica, de una luz que iluminaba por entero el bosque. Habla de huellas, de depresiones en el terreno. Y bueno, y en esta cinta en concreto, que es una cinta larga, y evidentemente pues no la vamos a poner por no aburrir a los oyentes, escuchamos como el propio coronel Holt está hablando con los miembros de una patrulla que ha ido a investigar posteriormente el fenómeno. Es el día después. Es el día después. Estos miembros de la patrulla están provistos, se deduce del contenido de la cinta, con trajes NBQ, con trajes antirradiación, y llevan un contador Geiger. Según se van acercando al lugar ellos lo llaman del impacto, porque no saben exactamente si es que se ha caído, van notando cómo las lecturas del contador Geiger van subiendo hasta llegar a un límite que empieza a ser peligroso para la salud humana, en el momento en el cual el coronel Holt se preocupa y dice: lleváis bien puesto el traje, puestos los guantes, se asegura de que está todo bien, porque esas radiaciones ya empiezan a ser peligrosas. Y ese momento, Santiago, está registrado a nivel Está sonoro. registrado en esos 17 minutos de cinta que hemos traído. Esta persona, este hombre, es el principal protagonista de la historia, que acude el día después al lugar de la colisión, de la observación de un objeto metálico. ¿Con qué forma, Santi? De un objeto metálico con una forma muy típica de los ovnis, digámoslo así, de los platillos volantes, una forma como de cúpula, un tanto irregular, que recuerda, por ejemplo, a las estupas de los templos budistas, esas cúpulas así como curvadas, con que emitía una luz muy brillante, una luz muy potente. Y tenía una luz intermitente, una luz roja intermitente en la punta, en lo que sería la cima de esa cúpula. Ese objeto es metálico, y los miembros de la primera patrulla que se acerca a ver qué era eso que estaba iluminando todo ese inmenso bosque, descubren e informan con asombro de la presencia, y esto es lo que hace quizá este caso más espectacular o más impactante si cabe, de la presencia de humanoides, de la presencia de unos seres que están flotando alrededor de ese aparato, parece que realizando algún tipo de maniobra, algún tipo de reparación, no se sabe, y así consta en estos informes. Caso Rendlesham ocurría, si no me equivoco, en el año 80, Santiago. Sí, el 27 es la madrugada del 27 al 28 de diciembre de 1980. Y es curioso porque esa misma forma que nos puede parecer absurda de un objeto, de un aparato con unos seres flotando alrededor, hablamos de instalaciones militares, no es única. En la historia ha habido muchos casos paralelos a este, por lo menos en la forma, y recordamos un caso célebre en Francia, el caso de Cusack, donde unos pastorcillos observan una especie de esfera posada con unas patas, año 66, meseta de Cusack, y una especie de individuos que creen que son niños o monos en un principio, flotando e incluso sumergiéndose en lo que sería una superficie que parecía metálica, porque incluso zahería el sol en su superficie, pero esos seres eran capaces de sumergirse dentro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre, Santiago? Tenemos más documentos. Este momento en que una especie de destacamento, con esos trajes especiales también para las radiaciones, se aproximan poco a poco en busca de las huellas de lo imposible. Se les escucha además bastante nerviosos, como si estuvieran asistiendo a algo que no es habitual, que no es normal, que no es una ronda común, vamos a llamarlo así. Efectivamente, están justo en este momento notando, por ejemplo, variaciones de temperatura según se están acercando al lugar de lo que siguen denominando el impacto, y pues luego más tarde pues verán marcas en los árboles, tomarán lecturas con el contador Geiger de esas marcas en los árboles, y sobre todo de huellas en el suelo, de las huellas
huellas de algo que parece un gigantesco trípode, unas huellas relativamente pequeñas, de unos 30 centímetros de diámetro y unos 5 centímetros de profundidad, es decir, algo que realmente estuvo de gran peso, que estuvo posado ahí, y en esas huellas precisamente es donde cogen las mayores lecturas con ese contador Geiger que llevan. Es curioso porque hay un par de paralelismos con el caso Roswell muy curiosos. Estamos hablando de dos bases aéreas y, como en el caso de Roswell, la base de Bentwaters es posiblemente la mayor reserva de armas nucleares del Reino Unido. Es un sitio compartido, como hemos dicho, por los ejércitos británico y estadounidense, y curiosamente Woodbridge, la de al lado, la que está a medio camino, es la sede del 67 Escuadrón de Recuperación y Rescate Aeroespacial. Muchos conspiranoicos aficionados al tema OVNI saben o piensan que entre las misiones de ese escuadrón está precisamente la recuperación de posibles aparatos alienígenas estrellados en la Tierra. Santi, creo escuchar incluso hasta parece el detector Geiger o algo que llevan así, que parece que hace una fluctuación sonora. Es decir, una escena nunca repetida, creo yo, en suelo británico, por lo menos con testigos de élite. Pero ese objeto, ese OVNI, objeto volante no identificado, que siembra, imagino, la alerta, es visto aproximándose a tierra, pero luego su rastro desaparece por completo. ¿Se encontró algo material? Aparte de las huellas, marcas en los árboles, no. Sí existen las grabaciones del radar de la Fuerza Aérea Británica en Wootton, cerca de Norfolk. Wootton vio cómo un objeto entraba, porque apareció de repente a medio camino de su rango de detección, entraba rápidamente en la atmósfera en ese punto y desaparecía igual de rápido, en apenas unos segundos, justo en el bosque de Redlesham. Es ahí cuando precisamente se dice, bueno, pues a lo mejor se ha estrellado algún tipo de chatarra espacial o de meteorito, vaya usted a saber qué, cuando precisamente los vigilantes, los que están haciendo la ronda en jeep por esas instalaciones, empiezan a ver ese resplandor. Estos dos hechos coinciden perfectamente en el tiempo. Wootton, después de que los testigos afirman efectivamente que aquello se va, tiene, lo que pasa es que no ha sido desclasificada todavía, pero existen declaraciones al respecto. Tiene una grabación de pistas de radar en la cual ese objeto alcanza los 99.000 pies, que es justo la altura máxima de detección del radar, en apenas unos segundos. Algo absolutamente imposible para un objeto convencional fabricado en la Tierra, tal y como los conocemos actualmente. Y bueno, es así como desaparece. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Vamos con las opiniones de los oyentes en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave milenio. Adela desde Madrid nos dice: hola, nunca entenderé el secretismo en el tema OVNI. Es evidente que no estamos solos en el universo. Si realmente todo está ya resuelto sobre los OVNIs, o al menos eso dicen, que vengan a mi pueblo y me expliquen todo lo que yo he visto, nos dice José desde Badajoz. Trabajo en una gasolinera. Hace un mes vi cómo se iluminaba gran parte del cielo. Esme desde La Rioja nos dice, como dijo Judy Foster en Contact, si estamos solos en el universo, ¿cuánto espacio desaprovechado? Los gobiernos ocultan los ovnis porque para ellos es un hecho. Cuando digan la verdad, manipularán la historia a su antojo. Saludos, sois mi familia misteriosa. Fenómenos meteorológicos. Desde mi jardín he visto pasar satélites, aviones, y la luz que vi pasar no era eso. ¿Cómo puede ser que frenara y luego desapareciera? ¿Qué pasa ahora con los ovnis? ¿Qué quieren ocultar a la humanidad? Hola compañeros, solemos hacer acampadas y siempre que hemos visto algo extraño ha sido al lado del mar, nos dice Neme desde Granada. Soy Paco de Lorca. Hace unos 10 años vi un ovni que persiguió a una pareja
un ovni persiguió a una pareja que iba en el coche de Pulpi hasta Lorca, que si sabemos algo de ese caso. Bueno, depende, nos tendría que dar más datos, más fechas, porque desde luego el catálogo de casos bien conocidos en España pues son varios miles, por lo tanto, en Lorca hay varios, famosos, pero si nos dice con más precisión la fecha, podíamos buscar información. Otro amigo que opina que sí que cree en el fenómeno ovni, pero que de cada 10 casos solo uno es realmente extraño. Hola, trabajo de noche y estoy mirando al oscuro cielo que me rodea. Si veo algo extraño no dudaré en contároslo, nos decía Pablo. No ha habido últimamente ningún caso ovni en España, parece que ya no se oye nada. Felicidades por los 4 años, nos dice José desde Valladolid. Hace tiempo tuve un avistamiento, los movimientos que realizaba eran inexplicables. Una base aérea entró en alerta. Ocurrió en Segovia en torno a 1985. Esperaba este momento. El otro día con unos amigos vimos una luz bajar desde el cielo muy rara. David desde Granada nos decía esto. Hace 2 semanas un objeto brillante sobre Pozuelo, en Madrid, hacía movimientos imposibles y desapareció. En mi pueblo, el Medano, en Tenerife, hay una montaña, la Montaña Roja, que hasta los más incrédulos dicen que es visitada por ovnis. El 28 del 12 del año 2000, en Valencia. ¿Sabéis si hay alguna noticia sobre un ovni? Yo lo vi por la tarde. Yo estaba con mi novia ¿Qué fecha? 28 del 12 del año 2000. Puede referirse a una serie de observaciones que sí fueron explicadas como reentrada. Hay que tener cuidado porque lo que se ve en el cielo, yo también creo que el 98% de las veces es explicable. Reentrada de lo que sería chatarra espacial. Yo estaba con mi novia hace unas semanas viendo las estrellas cuando de repente apareció algo muy rápido y que no era una estrella fugaz, nos dice Emilio desde Santiago. El que diga que están en horas bajas, que venga a Isla Cristina. Anoche sin más, varias luces en el cielo jugando entre sí y dibujando algo en el cielo. 1:30. Es muy curioso porque lo que contaba Santiago Camacho sobre Rendlesham, el caso olvidado en estos informes que tanta popularidad han intentado conseguir en torno a la explicación negativa del fenómeno ovni, pues tiene correlaciones con la antigüedad. Desde la Edad Media vienen ocurriendo casos más o menos parecidos que no sabían interpretar los testigos de la época. Escuchaba muy atentamente a Santiago Camacho y me venía a la memoria uno de los casos que a mí me sorprendió mucho de pequeño cuando empecé a leer estas cosas, en un bosque también, en Francia, en Alençon, 1790, claro, una especie de globo de fuego, dijo la prensa casi prehistórica, ¿no?, de la época, se estrella contra el bosque y por lo menos 20 vecinos de Alençon ven cómo sale un ser o un individuo que nadie dijo que fuera extraterrestre o un genio o un duende, parecía un ser humano normal pero herido y que huía campo a través. Varias personas intentaron seguir a este individuo, 1790, para intentar interrogarle. Quizá, quién sabe, si para intentar lincharle, porque ese objeto se había precipitado contra una zona muy próxima al pueblo, y nadie lo encontró jamás. A partir de entonces, ese pequeño bosque de Alençon empezó a ser pasto de las leyendas. Objetos que caen, seres cercanos a ellos, no son noticias de ahora mismo. Parece que, como decimos hoy, desde que el hombre es hombre, están ahí. Quién sabe si más cerca de lo que pensamos. Y también es muy curioso que siempre que hablamos de ovnis, abrimos el abanico, nos llegaban comunicaciones de Isla Cristina, en Huelva, de un montón de sitios, de Badajoz, de Lorca, de gente que sigue viendo cosas. Lo que pasa es que ya no se cuenta, pero eso va a ser la segunda parte del debate. Terminamos con ese caso y esas voces, Noel, esas voces de unos militares, de ser voces verdaderas y fidedignas. ¿Se tiene la comprobación de que esto realmente pertenece a ese lugar y ese momento, Santiago? No, ¿O puede haber sido objeto de fraude? No solo la confirmación, sino la confirmación por parte del propio protagonista. El coronel Halt nunca ha tenido el menor reparo, y eso que han sido legión los ufólogos que se han acercado a él. Ahora está retirado desde 1991. Estamos hablando de un hombre con una carrera impecable en la Fuerza Aérea. Para entonces, en ese momento de 1980, en que se le pone al cargo de una base aérea en Europa, pues él ya había sido un héroe condecorado en Vietnam, había pasado prácticamente por todas las situaciones de conflicto de la historia reciente de los Estados Unidos, y después de jubilarse pues se puso a disposición de todo aquel que le quisiera preguntar, y efectivamente ha corroborado no solo lo fidedigno de estos documentos, sino lógicamente también de esta grabación.
reflex? Yes, sir. Yeah, but excuse me. No, it's not. No, it's not. I think it's something other than the ground. I think it's something variable here. Tree right over. We just got the first night bird we've seen. ¿Cómo termina la historia oficialmente, Santiago? Oficialmente termina la historia con hay una interpelación en el Parlamento británico, porque lógicamente todo esto en Gran Bretaña es desconocido, es decir, pasa como, digamos, los aficionados a los ovnis, los ufólogos, saben que ha habido algún tipo de luz inexplicada, algún tipo de caso. Pensemos que los animales de una zona agrícola muy importante, como es aquella, se volvieron prácticamente enloquecidos aquella madrugada. Otra gran constante del fenómeno, ¿no? Efectivamente, los granjeros dieron la voz de alarma porque no podían calmar a sus animales. Es una zona de ganado, de ovejas, de vacas, de caballos, y mostraron esa inquietud. Y hubo, cuando a través, ya lo digo, del servicio, de la desclasificación estadounidense, se conoce públicamente este caso, hay una interpelación en del gobierno británico que finalmente se abre en un pequeño comité de investigación, que la única conclusión que saca es que el fenómeno no tiene repercusión para la seguridad nacional británica y que como tal pues no merece la pena meterse en más honduras. Digamos que es una forma de escurrir el bulto bastante elegante, bastante británica, y que así dejó la cosa. A día de hoy, haciendo un salto de 26 años, Alberto, los periódicos, la información se repite en diferentes medios de comunicación, en diferentes titulares, en diferentes incluso medios electrónicos. Se habla, y ha sondeado los titulares, de que los ovnis están explicados. Es la constante. Parece que hay una emoción particular por parte de mucha gente y de muchos medios, como ocurre con la Sábana Santa o ocurre con cualquier misterio, pero especialmente los ovnis. Cualquier noticia que los desacredite en su versión más imaginativa o de visitantes de otros mundos, es la que más adeptos suele conseguir entre, cuidado, los medios informativos. Esto ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Ha sido unánime. Yo creo que sí, que además todo lo que sea explicar algo que hasta ahora es inexplicable, yo creo que es al final el fin que persiguen estas noticias, ¿no? Como decir, bueno, ya tenemos esto explicado, ya lo sabemos. Como si fuera un alivio, ¿no? Exactamente, ¿no? Como si fuera un alivio. Y curiosamente, pues sí, en todos los medios, tanto de Internet como prensa escrita, han hecho, incluso en televisiones, eco de esta noticia, como dándola por buena y como dándola por hecho comprobado, ¿no? Esta misma semana había noticias sobre ovnis, observaciones en diferentes puntos de Sudamérica, bueno, más o menos lo de siempre. Ahora tenemos una información más constante, más amplia, pero también más distorsionada, más fácil de manipular. No podemos ser ingenuos. Ahora mismo el nivel de casos y testimonios quizás sea el mayor daño al fenómeno ovni, porque cualquiera puede colgar en Internet o en cualquier incluso medio electrónico, que a veces no suelen ser muy rigurosos, informaciones completamente inventadas. Algo pasa, pero los ovnis no aparecen como antes. Sería la segunda parte del misterio. Para acabar con Trendenham, Santiago, ¿tú crees que se elimine esa parte o no se hable de este caso tan importante dentro de este informe de 400 páginas del gobierno británico, de la autoridad británica militar, es clave para ti? ¿Por qué? Es clave porque es la única nota discordante, es decir, se ha hecho o se ha intentado hacer un estudio, entre comillas, exhaustivo del fenómeno por parte precisamente de los mayores implicados justo en esta historia, que es el gobierno y la defensa británicos. Dejan fuera un caso que a ellos les atañe muy directamente y que es de sobras conocido y publicitado, y ello por una razón, es que es absolutamente inclasificable dentro de los baremos en que se ha movido. No tiene explicación natural, no tiene explicación lógica dentro de una estricta racionalidad cartesiana de lo que conocemos y lo que sabemos. Es decir, hay que recurrir a una explicación de más allá, bien de más allá de la Tierra o bien de más allá de lo que conocemos que sucede en la Tierra, pero en cualquier caso no encaja en ningún sitio. Desde luego no es ese fenómeno atmosférico, porque hablábamos de los informes oficiales como objeto metálico. Ahí se abre también un amplio abanico de objeto metálico nuestro, de seres humanos, pero que no tiene que conocerse oficialmente. ¿Cuántas cosas se han tapado con el escudo de los ovnis? Ahora comentamos, Santiago. Pero también queríamos, como decíamos antes, recopilar informaciones y opiniones importantes de investigadores españoles que en su día sintieron también la pertinaz llamada, o el anzuelo, del fenómeno. Porque es un fenómeno escurridizo, donde al final uno se desencanta en el sentido de que tampoco puede trabajar con pruebas. Solo tenemos testimonios, solo tenemos
personas de total fiabilidad de muchos casos que afirman que vieron eso. Y es más, Carmen, te emplazo a que hagamos un experimento esta noche. Y es que la gente está diciendo que no hay ovnis. Podemos preguntar en el 7640 si alguien ha visto ovnis últimamente para intentar saber cuál es la última observación extraña en España. La última. Sería interesante. Sí, en las líneas están abiertas además para que nos cuenten sus casos, y como veías estaban llegando muchos avistamientos, ¿no? Incluso de ayer mismo en Ceuta nos recibíamos un mensaje que justo estaban viendo luces extrañas. La nave estaba dentro de un recinto, la nave de Milenio 3, y otras sobrevolándonos. Lo que ocurre es lo que decimos, los casos más interesantes sin duda alguna son los casos más cercanos. A mí me gustaría saber ya no solo cosas que se ven en el cielo, como diría Jung, sino elementos más cercanos, y a ver si nos entendemos en ese aspecto. Lo que se ve en el cielo a gran distancia, lo que los expertos llamaban casos del tipo 1, es que hoy en día en el cielo hay tantas cosas que pueden tener mil explicaciones. Satélites, reentradas, astros, que a veces confunden. El verdadero misterio de los ovni, luego me decís si estáis de acuerdo o no, yo creo que es cuando los casos son muy cercanos, ¿no? La gente ve objetos, ve seres incluso, y se producen encuentros, claro, o lo que contaba Santiago, con elementos de interacción con el terreno. Es algo ya más personal y donde ya podíamos entrar en palabras mayores. Precisamente, un caso multitudinario ocurrió en Madrid en 1968. A la mañana siguiente los periódicos ponían una foto histórica, que es en el cruce de María de Molina. Cientos de personas señalaban al cielo y el titular era "Todo Madrid lo vio". 15 de septiembre del 68. Bueno, Enrique de Vicente se vio también impactado por aquella noticia y desde entonces es un gran conocedor de este fenómeno. Lo ha seguido casi ya 40 años de información periodística del fenómeno OVNI, director de Año Cero, y hemos querido preguntarle en torno a este informe misterioso, este informe que sale además a la luz con otras noticias como el fraude de la muñecopsia, ahora hablamos, Santiago, de Roswell, esa corriente negativa como para que la gente deje de creer en este momento del 2006 en el fenómeno OVNI. ¿Qué opina Enrique de Vicente de esa especie de informe para muchos a destiempo, o mal organizado, o que no cuenta toda la verdad? Escuchamos. Esa afirmación se viene haciendo realmente hace 50 años y se viene haciendo de una forma tan taxativa como la actual. Es curioso que esta afirmación se haga muy poco tiempo después de que un altísimo responsable del Ministerio de Defensa, cuando se refirió al mismo, ha afirmado todo lo contrario, que en su opinión y por toda la información a la que él ha tenido acceso, los ovnis son naves extraterrestres. Esta afirmación se ha hecho por parte de varios responsables del Ministerio de Defensa británico una vez que han abandonado su puesto, al igual que ha ocurrido en otros muchos países. En España, sin ir más lejos, varios capitanes generales han afirmado su convicción de que los ovnis eran naves extraterrestres, y en algunos casos, como el general Carlos del Espejo, que hizo esa afirmación en un programa en televisión con Iñaki Gabilondo, dijo que él, tras haber visto uno de esos objetos, no tenía dudas. Eran naves extraterrestres. Milenio 3. No os vayáis. Cadena SER. Vamos con más mensajes, con más avistamientos en este caso. ¿Los hay entonces? Los hay, a ver, los hay, los como las meigas. Hola, soy José y afirmaría con rotundidad haber visto la luz voladora deslumbrante a 100 metros cerca de mi chalet de Montserrat, Valencia, hace 2 meses. Buenas noches, Iker y Carmen. Es sorprendente que los ovnis no sean captados ni por satélites ni por los radares. Algún día todo se descubrirá. Saludos. Hay casos que sí. En la Semana Santa del 95 vimos una gran esfera en Villa Mayor de los Montes, en Burgos, a pocos metros de donde estábamos. Era bastante grande y soltaba como una especie de chispas. Hola, soy Fran, trabajo de noche y hace 2 noches nada más, vi una luz muy rara en el cielo de Aranjuez. Eran luces, se movían de una manera muy extraña, paraban y luego volvían a moverse. Iker, viniendo esta misma noche por la A6176 de Puerto Llano a Andújar, hemos avistado una luz extraña haciendo que se iluminara todo a nuestro alrededor. Hombre, si alguien en esa zona está circulando ahora mismo o tiene más Puerto información... Llano, Andújar, la carretera. Directamente nos ponemos en contacto con ellos, vamos. Hace 3 semanas en Arcila, en Marruecos, vi 2 luces muy extrañas, nos dice Sonsi desde Ceuta. Hola, Iker, ¿recuerdas la historia de un periodista que fue perseguido por un ovni cuando iba en coche por Turegano, en Segovia?
Sí. Nos lo dice Arturo desde Segovia. Hombre, y es un buen amigo mío, además. Director de un programa de televisión española. Soy policía. Ni más ni menos. Y patrullo de noche desde hace 8 años. Nunca he visto un ovni y me encantaría verlo. Mi tío trabajó en el Teide y me contó que un ovni se posó en el cráter y desapareció en una fracción de segundo. Marta desde Cáceres, hace 3 noches en La Vera, vi un golpe de luz muy intenso que desapareció en décimas de segundo. Un saludo para todos los oyentes. Ezequiel vio la rueda. La Biblia es uno de los mejores libros de ovnis, ¿no es cierto? Nos lo decía Branjuit desde Palencia. Buenas madrugadas. Fenómenos meteorológicos. Ojalá llegue el día en que veamos la luz verdadera en el cielo y pasemos a ver OVIs, objetos volantes identificados. Bueno, seguimos esperando a ver si hay casos, porque los últimos, bueno, habría que... Uno muy importante es el ocurrido en Gallegos de Argañán, en Salamanca, en el año 2001, y hasta allí nos desplazamos, pudimos ver las huellas horas después. La última investigación que hizo de la Guardia Civil de un objeto que dejó 80 pisadas o huellas y que aterrorizó a todo un pueblo. Información de Expediente X auténtico. ¿Sería el último gran encuentro cercano? Bueno, un querido amigo que además ahora ha sacado un libro maravilloso, se llama Huella de otros mundos, realmente, bueno, cuenta cosas, Gonzalo Pérez de Sarró, que son interesantísimas en el sentido de que hay historias como la de Escurial, un ser, un humanoide, una figura, una de las últimas observadas recientemente por toda una familia. Pero grandes casos como había hace tiempo, la verdad es que no hay que ser objetivos, o muy pocos. En España, desde luego, casi han desaparecido, y buscamos esos casos para ver si realmente podemos corroborar que siguen ocurriendo, pero que la gente quizá pues tiene mucha más prudencia. ¿Hay menos casos? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué está pasando? Los especialistas, los que conocen estos asuntos bien, dicen que en el año 80 se produce una gran fractura. Justamente, Santiago, el año de Rendlesham. Justamente en ese año las gráficas bajan de una manera casi espantosa. Lo contaba así Enrique de Vicente. Lo que dice el Ministerio de Defensa británico con respecto a que cada vez hay menos informes de ovnis es algo evidente, pero no lo han venido a descubrir ellos. Desde el año 80-81 la cantidad de avistamientos ovnis en el mundo se ha ido reduciendo de forma radical. Solamente hemos ido asistiendo a algunas oleadas, es decir, oleadas sobre una zona concreta en un cierto periodo de tiempo, o flaps, que es en una zona mucho más concreta y en un periodo de tiempo muy limitado, por ejemplo, un día, 2 días, en un área muy concreta. ¿Qué ocurre? Simplemente para mí eso es una demostración de que el fenómeno ovni es algo real. Habrá gente que piense que es que los medios de difusión no hablan de ello y por lo tanto la gente no alucina y no dice cuando ve un fenómeno natural que está viendo ovnis. Eso se contradice con algo muy simple. Los pilotos, tanto civiles como militares en todo el mundo, hasta el año 80 veían ovnis de una forma muy frecuente y desde el año 80 para acá no. Ejemplo, en España, en una encuesta que hicimos en Año Cero, que hizo Javier Sierra para el número 1 de Año Cero, en 1990, entrevistando a los pilotos del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos, digamos, de una forma rigurosamente estadística, 1 de cada 3 pilotos habían visto ovnis. Es más, la inmensa mayoría de ellos los habían visto hasta el año 80. Esa misma encuesta, si se realizara hoy en día, no más allá del 8% de los pilotos en activo los han visto. ¿Por qué? Porque los ovnis han desaparecido del cielo. Y si hay una banda sonora para expresar lo que era la devoción por el asunto de los ovnis, esa la compuso sin duda el genio galo Jean-Michel Jarre, allá por 1976, con Oxígeno. ¿Cuántas historias de ovnis se han contado en esos programas de Fernando Jiménez del Oso, de Antonio José Ales, de tantos maestros, con este sonido cósmico, como mirando al cielo, imaginando en el convulso siglo XX, años 80, años 70, que alguien más desde ahí arriba observaba nuestros pasos, momentos convulsos. Pero algo ocurre, Santiago, algo ocurre precisamente en el año 80. Las gráficas, las estadísticas son determinantes. ¿Alguna vez los que sabéis del mundo de la conspiración conocéis
si hay una explicación alternativa? ¿Algo pasa en el 80 para que de repente la gente deje de interesarse, la prensa deje de publicar? Realmente es que en el 80, o a partir del 80, mejor dicho, como muy bien ha dicho Enrique, es que se deja de haber interés y deja de haber publicación porque realmente los casos dejan de suceder con la frecuencia con que lo hacían. Y es una gran pena. Tú imagínate el nivel de la década de los 70, el nivel de casos de apariciones, en una época como es esta, en que todo el mundo lleva una cámara fotográfica y una cámara de vídeo en muchas ocasiones en su teléfono. En que cualquier aparición podría estar grabada gráficamente por centenares de personas o la práctica totalidad de los testigos. Muy interesante eso, ¿eh? ¿Y por qué esa elusividad ahora? Efectivamente, es un gran misterio, posiblemente el otro gran misterio de los ovnis. Y fíjate que hay una cosa que ahora que hablamos de grabaciones me he dejado en el tintero con el caso Redleham. Hay grabaciones de vídeo, es decir, no se ha desclasificado todo lo que hay. Parte de las grabaciones de audio y grabaciones de vídeo permanecen como material clasificado, como materia reservada en los archivos estadounidenses. Se sabe que existen. ¿Pero se grabó el aparato o lo que vi después? Efectivamente, se grabó. Parece ser que la patrulla llevaba una cámara de vídeo, la primera patrulla. Se sabe, existe la referencia de que existe esa cinta, pero no se desclasifica porque afecta todavía a la seguridad nacional estadounidense, o así se estima. Pero desde luego lo que sí tienen obligación es decir, pues sí, de este caso pues queda material por desclasificar, que consiste en una cinta de audio, en una cinta de vídeo y en X documentos. No podemos decir el contenido, pero la ley me obliga a decir que existen esos documentos, y gracias a eso sabemos que existen esos documentos. Quizá algún día podamos ver unas imágenes de un aparato metálico con una luz deslumbrante, con un flash en su cúpula, posado de noche en un bosque británico. Y entonces seremos conscientes, simplemente que yo lo hacía esta tarde, Carmen, fíjate, en la biblioteca cogí una carpeta de reportajes de la Gaceta del Norte y otros periódicos años 70, y claro, leías viajante sevillano perseguido por un ovni, el caso de Adrián Sánchez, investigado por el Ejército del Aire, caminero salmantino Max Iglesias, perseguido por un ovni, 8 tripulaciones de Iberia y Aviaco se topan con un ovni, suceso extraño en el interior de una base aérea, aterrizaje de unos objetos o plataformas gigantescos dentro del polígono de tiro de Bardenas Reales. Se van a cumplir 30 años de un asombroso caso, la fragata militar Atrevida, y cientos de testigos observan una esfera que sale del mar en Galdar, Gran Canaria, 22 de junio de 76, y algunos testigos dentro identifican a 2 personajes. En Escalante, Santander, una familia observa un individuo, un ser de más de 3 metros, que se adentra dentro del casco urbano, caminando como un astronauta en la luna. Tantos y tantos casos espectaculares que de repente, de la noche a la mañana, se esfumaron, y solo unos pocos hemos ido recogiéndolos. La pregunta es, ¿están aquí? ¿El fenómeno está aquí desde siempre? Nuestro compañero Carlos Cala ha abierto también otro archivo, mucho más antiguo, que indica que los aviones fantasma, algo que no parece atmosférico, a pesar de lo que digan los informes británicos, sí, estaba siempre ahí. El fenómeno ovni comenzó a tener difusión mundial a partir de 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold avistó uno de estos objetos volantes al noroeste de Estados Unidos. Ese mismo año se llegaron a registrar unos 850 avistamientos diferentes en el país norteamericano. Pero ya un año antes, cientos de ovnis fueron observados cruzando el cielo de Suecia. Generalmente tenían forma torneada, aunque a veces parecían esferas o discos. Volaban sobre todo horizontalmente y dejaban casi siempre un reguero luminoso. Estos objetos eran capaces de subir o bajar a una velocidad vertiginosa. Se los llegó a conocer como aviones fantasma e inquietaron sobremanera a las autoridades escandinavas, americanas y británicas. Ninguno de ellos pudo ser jamás encontrado o analizado. O al menos, esa fue la información oficial. Pero yendo hacia atrás en el tiempo, a principios de los 40, muchos aviadores observaron grupos de esferas luminosas de color rojo o verde que rodeaban a los aviones y los seguían, dando la impresión de poseer una conducta inteligente. No parecían estar formados de materia, porque rozaban el fuselaje de los aparatos sin causarles ningún daño. Se les conoció con el nombre de Foo Fighters y aumentaron en número durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron observados también desde tierra y llegaron a desconcertar a ambos bandos, puesto que pensaron que se trataba de un arma secreta del adversario.
A finales del siglo XIX fueron miles las personas que vieron algunas máquinas voladoras surcando los cielos. No se pudo encontrar una explicación convincente para esos ovnis, aunque muchos dijeron que se trataba de dirigibles, aunque la tecnología que utilizaban esos aparatos en estos momentos era muy rudimentaria. Nada tenía que ver con las descripciones de quienes contemplaban los objetos volantes. Todo el mundo hablaba de artefactos muy voluminosos, torneados, con enormes reflectores y que emitían un ruido ensordecedor. Los primeros aparatos de este tipo realmente efectivos no llegarían hasta la segunda década del siglo XX. Pero la historia de los avistamientos es tan antigua como el hombre. Las crónicas más ancestrales recuerdan multitud de casos como estos en el siglo XIX. Y antes, en 1768 cuentan que el propio Goethe, durante un viaje, pudo ver junto a otros 2 testigos una especie de gran tubo luminoso posado en el suelo, del que salían multitud de pequeñas luces muy brillantes. También queda registrado un avistamiento múltiple de esferas, discos y cilindros luminosos en abril de 1561 en Nuremberg, y otro similar en Basilea en agosto de 1566. La población quedó conmocionada con el fenómeno. En la ciudad serbia de Dekčani, un monasterio construido entre 1327 y 1335 está decorado con inquietantes pinturas. En uno de sus frescos, donde se representa la crucifixión de Cristo, aparecen varios ángeles sobrevolando el cielo encerrados en unas especies de cápsulas redondeadas. En la época de Carlomagno, cuentan que el obispo de León pidió salvar de la hoguera a 3 hombres y una mujer que supuestamente habían descendido de una barca que volaba. Contaron que habían regresado a la tierra después de ser retenidos por seres celestiales, y todo ello por no hablar de las luces, esferas o escudos múltiples que personajes como Plinio el Viejo, Tito Livio, Cicerón, Anaxágoras u Homero aseguraron haber visto cruzando el firmamento. Con esta música que siempre recuerda el fenómeno ovni, por lo menos a los cometas pasando, Oxígeno 2 tiene 30 años esta música, ni más ni menos, y sigue siendo absolutamente moderna. Alberto Granado, si tecleamos para buscar en teletipos la actualidad del fenómeno ovni, ¿nos indica que el fenómeno está muerto o que vive todavía? Pues yo creo que vive todavía porque tenemos más de 100 noticias relacionadas con la palabra ovni, sobre todo porque se han juntado... Noticias, efectivamente. Sobre todo porque se ha juntado, por un lado, esta noticia que contábamos de la investigación de los científicos ingleses, por otro lado también tenemos un congreso que se está haciendo, el segundo congreso internacional sobre ovnis que se está celebrando en Argentina, pero podemos encontrar también en lo del hacker de la NASA que quiere ser o que va a ser extraditado a los Estados Unidos. Sabes que entre 2001 y 2002 ingresó en los equipos más protegidos del mundo, los del ejército norteamericano, pues buscando alguna seña sobre el fenómeno ovni, y parece ser incluso que encontró alguna fotografía o dice que la tiene. Pero podemos ver una noticia del día 6 de mayo de 2006 en la que parece ser que en Nequén un ovni habría sido visto por varios vecinos del barrio Valentina Sur, en la capital de la provincia. Bueno, pues parece ser que típicos incluso casos, ¿no? hicieron algunas fotografías América. con teléfono móvil, eso es, en la zona de Valentina Sur. Incluso en Ciudad Juárez dicen que hace unos días una luz ha aparecido como una especie de meteoro que iluminó la noche, y parece ser que muchos de ellos lo calificaron como un avistamiento, como un supuesto ovni que iluminó pues casi toda la frontera durante bastante tiempo en la noche. Todas estas noticias son de hace unos días apenas. En fin, que hemos intentado buscar algunas pautas para saber qué está ocurriendo. Santiago, que vas a la Feria del Libro, ¿no?, la semana que viene. Pues el fin de semana que viene. El fin de semana que viene. Un poquito, posiblemente ¿Firmarás Calumnia que algo queda? Uh-huh. Hay muchas calumnias. Oye, ¿te quedas un poquito más con nosotros Claro para que contarnos? sí. ¿Ah, sí? Ah, fenomenal, fenomenal. La semana que viene, Santiago, que ha hecho un último libro estupendo, Calumnia que algo queda. Yo para me lo he pasado. partirte de risa. Yo, sí, y de miedo, y con alguna cosa de miedo. Pero yo me he reído en algunas cosas tremendas. ¿Me cuentas eso de Roldán y los ovnis también, por favor? Luis Roldán. Después. Bueno, después te lo cuento. Sí. Porque vamos a hablar, si queréis, de otra parte, que es no solo qué pasa, sino qué se oculta en torno muchas veces el fenómeno ovni. Pero importante, que lo preguntan muchos amigos, Carmen, Santi la semana que viene, estamos toda la banda de Amigos del Misterio, la Feria del Libro la estamos copando, pero nosotros volvemos mañana. Bueno, ya hoy, dentro de unas horitas, domingo de 7 a 9 de la noche más o menos.
Intentaremos estar un ratito más, pero muy poquito más porque luego nos tenemos que ir corriendo a la televisión. A Cuarto Milenio. En la caseta del Corte Inglés. Son las casetas 251-252. Mañana, ya lo sabéis, cita en la Feria del Libro. Sobre las Estaremos 7. allí. Vamos a ver si llegamos un poquito antes, Venga, vale. con la que se monta, vale, con este libro, con Milenio 3, el libro, que gracias a vosotros con está donde está. Cualquiera de los y con cualquiera. Que hemos escrito. Y la semana que viene Santiago y todos los amigos del misterio. Seguimos ahora con mucha más información aquí en Milenio 3. Y ponemos también sintonía medieval, porque hablar de este fenómeno tan convulso como el de los ovnis nos llevaría también, como decía Carlos Cala, a extrañas pinturas desde el principio del tiempo, casi 8.000 años antes de Cristo, en el desierto del Tassili. Una cultura de la que ya no queda ni la sombra, dejó grabada una serie de escenas que nos parecen hoy imposibles, que no podemos descifrar. Algunas eran seres gigantescos. Dicen que la pintura prehistórica más grande de todos los tiempos, la más grande conocida, pintada al aire libre, es el gran dios marciano. Así la nombró o bautizó Henry Lott, el hombre que, creyendo que había una especie de Valle de los Cabezas Redondas, así se conocía en la región, llegó ante ella, se arrodilló y la comparó precisamente en aquel año 54 con los mismos seres que algunos decían ver y que tan populares se habían hecho en los periódicos de la época, en aquella Francia convulsa de mediados del siglo XX. En los frescos, algunos apocalípticos de Dechani, en lo que sería la antigua Yugoslavia, dentro de un monasterio, siglo XIV, aparece una especie de meteoros y la gente desde el suelo los mira aterrada, se toca la cara, se mesa los cabellos, parece que son emisarios del mismísimo Apocalipsis. Pero si uno se fija bien, dentro de esa especie de extrañas estrellas de Belén, o estrellas del Anticristo, dirían algunos, hay individuos. Unos individuos que parecen humanos, que van dentro de esas bolas de fuego que atraviesan el cosmos. Algunos de ellos manejan pedales y palancas. Desde luego que estos elementos fuera del tiempo, u oparts, que dirían algunos, fascinaron la imaginación de tanta y tanta gente y tantos investigadores que los hicieron famosos. Hoy no sabemos si eran testimonio de auténticos ovnis o eran representaciones de dioses o de temores de otros tiempos. El fenómeno está ahí como escondido. Algunos investigadores siguen en sus 13 de que hay algo más, y muchos acuden a la palabra clave, inteligencia. Digamos así que con esa especie de término lo que haríamos es rechazar los fenómenos naturales. Inteligencia. Así nos lo contaba nuestro guía en el sentido de la investigación ovni en España esta noche, Enrique de Vicente. Pero esos ovnis que para mí son la manifestación de una inteligencia extra espacio-temporal, es decir, no vienen ni de este espacio, ni de esta tierra, ni de este tiempo. Yo no tengo la certeza de si son naves extraterrestres, creo que sí, pero es una opinión, o vienen de otras regiones espaciotemporales, pero lo cierto es que demuestran una inteligencia, un control que no es humano. Oye, Alberto, 2 y 8, si te pregunto a ti, por ejemplo, que en un titular me digas tu posición respecto a los ovnis, ¿qué me dirías? Pues te diría que los objetos voladores no identificados existen. O sea, te saldrías por la tangente, vamos. No, está claro. Con lo cual, yo últimamente ya no. Vamos a ver, con lo cual se demuestra, con esta respuesta, esto ha sido una especie de instintiva de Alberto, que como buen compañero de Milenio 3 no tiene que dar ninguna verdad, aunque él la piense o no, demuestra que la respuesta al fenómeno ovni, que es tan cambiante, es muy difícil. Uno no puede decir, son seres extraterrestres o no, pero de alguna de las tendencias que se ha hablado, armas secretas, extraterrestres que vienen de otros mundos, seres de otro espacio-tiempo, cosas espirituales, fraudes, errores, equivocaciones, fenómenos atmosféricos no identificados por los testigos, ¿hay alguna que te tiente más? Yo lo que más me tienta es la de la tecnología. Yo creo que el otro día, cuando explicaba un poco eso que me ocurrió pues muy cerca de Rota, circulando por esa carretera que va desde Jerez a Rota, y pude comprobar como un avión espía americano tenía casi la misma forma que un ovni, con esas luces extrañas, yo por un momento llegué a confundirme y a pensar que verdaderamente aquello era algo más extraño, ¿no? Pero o sea, que tienes tendencia hacia las armas y tecnología no oficial. ¿Y tú, Carmen?
Pues mira, yo creo que el 99% de los avistamientos ovni tienen una explicación lógica. Un 1% para mí pueden ser varias cosas. Fenómenos meteorológicos lo descartaría, porque la mayoría de las veces esos rayos en bola son casi más difíciles de ver que naves venidas de otros mundos, porque bueno, tienen que darse una serie de circunstancias que no son posibles tan a menudo como se producen los avistamientos. ¿Que puedan venir de otro sitio? Pues sí, pero también creo que no sé qué parte del gobierno, de los estados, de los militares, nos ocultan algo y están incluso jugando con nosotros. Un estudio sociológico. Para mí, muchas de esas pruebas, muchas de esas naves, incluso muchos de esos seres, para mí pueden ser estudios sociológicos. Es un factor que yo no había dicho, entre los que exponía Alberto, y me parece interesantísimo. Y si le pregunto, abriendo el abanico, a don Santiago Camacho. Hombre, yo estoy con Alberto en que muchos de esos aparatos inexplicables pues seguramente tengan a un fornido muchacho de Kentucky a los mandos y no a ningún tipo de extraterrestre. Pero sí también hay varios casos, posiblemente incluso el que acabamos de ver en la hora anterior, que no encajan a lo mejor en esos experimentos, en esas armas secretas. Y sí tendríamos que buscar otra explicación. De todos los que más me alarman, desde luego, son aquellos en los que, como decía Carmen, se intuye algún tipo de intervención humana y que parece que se está ocultando algo tan grave, tan terrible, que es mejor que la gente crea que son los extraterrestres a que descubra la verdad. Pues diferentes posturas y posiciones en torno al fenómeno OVNI. ¿Y la tuya? Yo tengo una bastante clara, aunque no la suelo comentar, porque son muchos años, muchos, y tú lo sabes bien, y los oyentes también, entrevistando en el lugar de los hechos a cientos de testigos. Hombre, no tengo la verdad en ningún momento, pero descartando, por supuesto, ese alto 90%, antes no diría nunca esto, pero ahora tengo que admitir que más del 90% de los casos seguro que se explican, pero entre lo explicado yo metería lo que dice Santi, lo que decía Alberto, e incluso lo que decías tú. Es decir, todo eso estaría en la parte explicada. Para mí, hay algo que desde que el hombre es hombre está a su lado, que solo en determinadas circunstancias se puede observar, que personas de cualquier condición lo ven y no mienten, que el terror que sienten es increíble, es el mismo terror de una pesadilla, de un sueño, que el tiempo se detiene, que ese algo es inteligente y sabe que se está mostrando a alguien que le va a cambiar la vida, y que ese alguien lo va a contar a otras personas, y que va a producir ese efecto. Yo creo que nada es al azar, y que es como un teatro extraño de unos invitados que están aquí con nosotros, que seguramente no vengan de otro mundo, y que quizás sea el mismo principio que el de los espectros, las apariciones marianas, las visiones angélicas o diabólicas, y simplemente nosotros con otras gafas hemos ido variando la forma de verlos, pero están aquí desde siempre. Pero como decía John Keel, ¿no? Tú lo sabes bien, Santi, eso de hay cosas que todavía no encajan, porque, bien, pongamos que no son físicos, que los casos interesantes de verdad son los que el ser humano está muy cerca de la nave, o sobre todo del ser, encuentros del tercer tipo. Pues en casi ningún caso de verdad, y yo he entrevistado a decenas de personas que han visto seres y que creo que no mienten, los definían como algo físico, sino como una imagen, como una proyección de la misma materia que están hechas los sueños, las pesadillas. Y todos tenían esa especie de alteración que os estoy contando. El mundo había variado y no habían bebido, no se habían drogado, no eran personas crédulas. Entonces eso ocurre y se aparece a las personas por algo. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué dejan huellas? Ahí habría una contradicción, ¿no? Si estos seres son etéreos y quieren cambiar nuestro destino, o quieren que hablemos, por ejemplo, en este programa de ellos, ¿por qué dejan huellas? Ah, pues lo dejamos ahí. Pero en fin, está claro que cada uno, y lo hemos demostrado aquí, ha dado una postura muy distinta. El fenómeno OVNI no se casa con nadie, absolutamente. Buscamos esos últimos casos, a ver si hay alguno de esos cercanos. Yo lo dudo mucho. Hace mucho tiempo que no hay casos importantes, decíamos, como en los 70. Hemos salido a tomar un café, Santiago y yo en el intermedio de las noticias, vamos a llamarlo así, en el espacio informativo, y los dos en una tertulia improvisada de 5 minutos decíamos que cómo es posible que no haya casos como los de antes. ¿Acaso es que antes inventaba todo? No lo creemos, ¿verdad, Santiago? En absoluto. En absoluto, y fíjate
que si vamos a la hipótesis extraterrestre o a la hipótesis de una intervención ultraterrena de algún tipo, sería como para alarmarse. Es decir, estamos hablando de una constante histórica que viene llevándose a cabo con altibajos muy pequeños desde tiempos efectivamente inmemoriales. Yo creo que si analizamos bien los periódicos del siglo XIX, del siglo XVIII, las crónicas del Renacimiento, los incunables medievales, encontramos que eso se ha ido sucediendo, y de repente, un buen día, después de esta especie de traca final del bosque de Redlingham, todo esto, si no se acaba, por lo menos se va atenuando, se va apagando hasta la casi nada. Pues es como para pensar que algo ha sucedido y para preguntarse qué. Y la verdad es que, como poco, inquieta. Ahora la pregunta que nos va a responder Santi, o por lo menos va a utilizar sobre ella, es: ¿cuántas cosas han escondido, y hace no mucho tiempo, bajo las siglas OVNI? A veces es mucho más cómodo decir OVNI porque nadie se lo va a creer y porque la gente va a dejar de preguntar en torno a lo que de verdad ha ocurrido. Vamos con esos mensajes que nos llegan al 7640. Ya sabéis que esta noche sorteamos Milenio 3, el libro, 3 ejemplares. En Tassili, Argelia o Tanzania ya dibujaron a los ovnis hace miles de años, y entonces no había ni satélites ni basura espacial. Creo que los ovnis siempre se utilizan con fines mediáticos por parte de gobiernos e instituciones. Ahora que tenemos satélites controlándolo todo y telescopios viendo cada vez más lejos, ¿no parece muy difícil que algo sea un ovni actualmente?, se pregunta Arturo. Hace meses a no ser que los ovnis no vengan de fuera. Hace meses el ejército británico anunció una desclasificación. Manipulan lo que quieren. ¿Cuándo intervino Antonio Rivera ante la Cámara de los Lores?, nos pregunta Luis. En noviembre de 1979. Buenas noches, amigos, me llamo Chemi. Hace años vimos una gran esfera y salió de la misma otra más pequeña. Fue impresionante. Iker Carmen, felicidades. ¿Sabéis por qué hay vida inteligente más allá de la Tierra? Porque no han intentado ponerse en contacto con nosotros. ¿Y que recuerdas el ovni que dejó a Bollullos del Condado en Huelva sin luz durante 2 horas? Todavía se recuerda por aquí. Claro, octubre del 75, en un 124, 3 agricultores de Bollullos para el Condado se encuentran un objeto de forma ovalado, pues realmente metiéndose dentro de lo que serían los cables de alta tensión cerca de la población. Acto seguido hay un gran apagón. Esto lo investigó Manolo Osuna, uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI. Un día hacemos un programa sobre los grandes popes del misterio, algunos muy desconocidos y cuyas biografías yo creo que es de honor y de lógica rescatar. Osuna dio aquella información, y es que, se lo preguntaremos a Guillermo León, la oleada que hubo en lo que llaman el Jarafe sevillano, con estos casos impresionantes, dignos de los libros medievales, como decía Santiago, pero en plenos años 70, y de repente se pasó. Importantísimo. Si todos son invenciones o fenómenos atmosféricos, ¿qué pasa? ¿Que ya no los hay? ¿Que ya no existen? Soy marinero y aseguro que en la mar sí que se ven ovnis o fenómenos a diario. Mi opinión del misterio está bajo el mar, pues es lo más desconocido. En agosto del año pasado, 6 personas vimos un ovni cerca de Jaca. Estaba despejado por la noche y hacía cosas imposibles, nos decía Juan Carlos desde Tarragona. Los extraterrestres pueden existir o no, pero no se pueden negar los ovnis, aunque solo sean astros o globos sonda. Eso desde luego, los ovnis están ahí. No es cuestión de creencia. A un amigo le sucedió que estaba en el campo bajo una luz del cielo, se asustó, se fue en la moto, lo persiguió un rato, se paró en un tejado a unos 2 metros. Mi madre vio una esfera muy brillante, pero que no iluminaba, a unos 50 metros, muy raro. La paralizó y ella no podía reaccionar. Ya no se ven ovnis por la contaminación atmosférica, nos dice Jesús Herrera desde Gijón. A mí que me expliquen una luz roja parpadeante, parada y en un segundo desaparecer. En el 98, en el Cerro de los Ángeles, nos dice Óscar. Hombre, otro lugar mítico en la historia de los años 70 en España. Seguimos recopilando, 7640, información del tema OVNI. Siempre tan interesante, sobre todo cuando llegan estos meses de verano, en los cuales la gente puede mirar al cielo. Un cielo que si uno mira con ojos del alma de verdad se da cuenta de que es inescrutable. Pero a veces los misterios llegan a un límite mucho más tenebroso. Y me vas a entender, Santiago. Va en torno a lo que antes hablábamos tú y yo. Yo te cuento una escena que a mí me dejó un poco así como aturdido y me pregunto, ¿estas cosas han seguido en la historia? ¿Han seguido ocurriendo? El famoso caso de Frank Fontaine, ese francés
que dicen que se encontró con un ovni que desaparece. Está con sus 2 compañeros en un arrabal, en un barrio más o menos marginal de Cergy-Pontoise, a las afueras de París. Observan una bola de luz, o más bien la observa él dentro de un Ford Taunus en mitad de la carretera, solitaria, junto a unos postes de luz precisamente. Los 2 compañeros habían ido a coger ropa. Cuando vuelven, Frank Fontaine no está en el coche, las puertas permanecen cerradas. Toda la prensa internacional, la contraportada del País, hablaba de este joven francés que estuvo 7 días desaparecido. Nadie sabe y nadie lo encontró. La gendarmería peinó toda la zona. Aparece a los 7 días en el mismo sitio, como viniendo de la nada. No recordaba nada. Con el tiempo empieza a recordar una especie de sala vacía, muy fría, y luego una especie de sombras que parece que quieren manipularle o quieren hacerle algo de daño. Parece ser, según decía el célebre investigador Jacques Vallée y otros, que investigando científicamente ese asunto parecía un fenómeno sociológico. Es decir, habían utilizado un muchacho de una escala social muy concreta, sabiendo que se iba a producir un tremendo impacto social, en unos años de sensibilidad especial a estos asuntos, y hay quien dice que servicios de inteligencia recrearon hasta el ovni. No se puede demostrar, pero hay investigadores que dicen que a un hombre lo volvieron loco, a Frank Fontaine realmente, haciéndole creer que había sido abducido por extraterrestres. El impacto de esta noticia, con más de 3.000 portadas en diciembre del 79, es tremendo en toda Europa. La pregunta es, Santiago, ¿han seguido ocurriendo cosas negras, oscuras, extrañas tras el parasol de los ovnis? Sí, especialmente en el tema de las abducciones, precisamente. El fenómeno de la abducción es igualmente innegable como el caso de los ovnis. Otro que casi ha desaparecido, ¿no? Efectivamente, y casi por las mismas razones, es decir, es innegable que hay objetos que no son identificados, e es innegable que hay una multitud de gente que unos lo dicen, otros se lo callan, pero si vas rascando la superficie vas viendo que hay mucha más de la que parece, que creen haber sido secuestrados por una entidad ajena a nuestro planeta. Es curioso porque hay 2 factores que son absolutamente innegables, que son, por un lado, las regresiones hipnóticas, y por otro lado, esos implantes, esos pequeños aportes metálicos encapsulados muchas veces en cápsulas de queratina, de elementos biológicos, todo que parece como muy avanzado, pero que luego parece simplemente que ese implante es un simple alambre o es de alguna tecnología tan sofisticada que no sabemos exactamente en qué consiste, y de los que se han extraído muchos. Y otra conclusión interesante es la que se empieza a sacar de muchas de estas regresiones hipnóticas, porque efectivamente muchos de estos abducidos cuentan la misma historia de el quirófano luminoso, los seres amenazantes, sombríos, las pruebas a veces dolorosas, casi siempre humillantes, y desde luego todo en un clima de pesadilla, de auténtico terror. Pero en muchas de estas abducciones lo que es realmente interesante es cuando el que hace la regresión hipnótica no va al momento de la abducción, sino a 5 minutos atrás. Y en esos 5 minutos previos se han descubierto cosas muy curiosas. Muchos de estos abducidos, por ejemplo, no ven un ovni 5 minutos antes de ser abducidos, o al menos de lo que dicen ese recuerdo, sino que lo que ven es un helicóptero. Uno de esos célebres helicópteros negros, de uno de esos célebres helicópteros sin marcas. Muchas veces, cuando el hipnólogo es realmente bueno y va profundizando, acaba descubriendo que lo que le corta el paso en la carretera a esas personas no es un aparato volador, sino es una furgoneta también igualmente negra. Es decir, se están descubriendo cosas muy, muy, muy inquietantes a propósito del fenómeno de las abducciones. Yo me he quedado un poco así tocado por esta historia, porque el asunto de las abducciones es una de las más raras, anomalías del fenómeno. Parece que muchos han intentado averiguar qué hay detrás, casos que parece que no se sostienen porque los testigos ven cosas que son casi imposibles, ¿no? 3 seres bajando de una nave, metiéndole una jeringuilla o una aguja por el ombligo a una persona, todo como muy absurdo, y todo repetido una y otra vez en personas de diferentes generaciones, de diferentes localidades, y que van a contar lo mismo a la prensa, y que van a implicar a muchas personas, y que van a generar un miedo, tú lo sabes bien, Santiago, como el que ocurrió con las novelas o libros Intruders y Communion,
que sería el siguiente paso, los encuentros del cuarto tipo que decían, que es ya no que te ocurre en una carretera, sino que te ocurre en los pies de tu propia cama, el visitante de dormitorio que muchos identificaban con un ser de otro mundo. ¿Quién se esconde detrás? ¿Tú te acuerdas, Carmen, de un suceso que aquí tratamos? Bueno, no tratamos, es que vivimos en directo, 1 de junio 2004. Cientos de amigos esa noche, Santiago y Alberto, escribieron al 7640. Estaban viendo algo entre Galicia y Portugal. Escribieron en realidad desde todas partes de España, porque también se filmó, desde se Andalucía, fotografió, desde la costa mediterránea, desde Cataluña, se vio desde todas partes de España, Iker, y eso es lo extraño, porque se dijo que podía haber sido pues un misil incluso que había atravesado España, pero un misil no hace ese recorrido tan extraño por todas las provincias. Además coincidió con un extraño hundimiento de un barco también, y las fuerzas aéreas portuguesas dijeron que efectivamente había ocurrido algo extraño por los cielos, tanto de nuestro país como del luso. La FAP, la Fuerza Aérea Portuguesa, Carlos Barbosa, si no recuerdo mal, era el portavoz, hizo entrar a varios aviones, a varios F-18, en estado de alerta, de scramble. Había un objeto que seguramente, casi todo indicaba que en un lugar entre España y Portugal había dejado unos grandes destellos. Pasa el tiempo, Santiago, esperamos información, no hay información, cortina de silencio. Y siempre hablando en hipótesis, que quede muy claro, siempre hablando en hipótesis, hay quien llegó a pensar, no es que lo digamos nosotros, se llegó a pensar que podía haber sido un experimento balístico, un misil, lo que sea. No sabemos de dónde, ni de quién, ni de qué forma, ni si de alguno de los dos países, pero qué mejor forma, al final, de que todo se olvide que poner las palabras ovni, porque tienes garantizado que los sesudos periodistas y los intelectuales se van a reír del tema, van a dejarlo de lado, no van a querer, por favor, meterse en ese fango, se acabó. ¿Para qué? Con lo cual es inquietante. Y es una constante dentro de la historia del fenómeno. En este mismo micrófono lo he citado alguna vez, ese célebre estudio La CIA y los ovnis, que en 1996 la Agencia Central de Inteligencia desclasifica, y en el que con toda desfachatez reconoce que ellos mismos, los casos que eran realmente inexplicables, les han buscado una explicación, la que fuera, y se la han colocado, y aquellos de los que conocían la explicación, es decir, casos de aviones espía, de artefactos experimentales, de artefactos que se estrellaban en misteriosas circunstancias, accidentes, pues se les colocaba, y además había una serie, digámoslo así, de ufólogos de cámara o de ufólogos a sueldo que se preocupaban de hacer un caso donde no lo había, y allí entonces sí que el propio gobierno, la propia Central de Inteligencia estadounidense, se preocupaba de que eso tuviera la etiqueta OVNI. En ese caso, o en otros parecidos, es muy fácil imaginar que por un accidente, y los accidentes ocurren con relativa frecuencia, alguien de una potencia extranjera pues pierde un artefacto volador de vaya usted a saber qué características en territorio español, lo cual es una flagrante violación de nuestro espacio aéreo. Algo que no conviene que sea conocido, que sea divulgado, porque genera engorrosos problemas diplomáticos, políticos, etcétera, etcétera, de todo tipo. Y siempre en el terreno de las hipótesis es mucho mejor, efectivamente, dejarlo todo en el terreno de los ovnis, incluso si en el terreno de la hipótesis existieran aquí esos ufólogos a sueldo, pues preocuparse ellos mismos de investigar el caso y de que hicieran un caso donde no lo hubiese. Y realmente, en ese caso, pues con la tapadera de los ovnis, pues volvemos a tapar algo que a lo mejor para la opinión pública en general es quizás si cabe incluso más interesante y desde luego le podía tocar más directamente en su vida cotidiana. La gran pregunta es, dentro de ese escudo OVNI, ¿cuántas cosas se pueden hacer sabiendo que la gente ya no se va a preocupar? Hablábamos de esos encuentros cercanos donde la gente era sometida a aberrantes pruebas médicas. Ahora hay que tener cuidado, Santiago. Ahora cualquiera le pone el marchamo de que estamos en servicios de inteligencia o que somos espías, porque la gente hoy en día con Internet tiene paranoia para rato y cualquiera nos lo puede decir. Por cierto que vamos a concluir el asunto de los ovnis. No sé si ha llegado algún caso que te merezca más la atención, Carmen, pero hay muchas más noticias que sí hablan de otro fenómeno que dicen que pudo ser un ovni y que demuestra que el misterio iba mucho más atrás en el tiempo, incluso antes del año 47, que decía Carlos Barroso, que digamos era la fecha de nacimiento oficial del fenómeno. 30 años antes, Fátima. La gente habla de ese fenómeno como
un ovni, la danza del sol. Bueno, pues Fátima es noticia, pero damos un giro mucho más tenebroso en esta noche, porque los ovnis en el fondo acaban siendo un fenómeno más o menos simpático, que no da terror, pero las profecías, el holocausto, los números y las claves, el ver el futuro, los mensajes encriptados por parte de miembros de la Iglesia, esos cócteles siempre dan mucho pavor. Y más cuando nos acercamos al 6 del 6 del 2006, que ha hecho que en Internet estallen 1000 teorías. Sí, profecías Fátima. falsas, además, sobre la Virgen de Fátima. Bueno, se está extendiendo mucho por Internet un mensaje donde, además, el que lo ha escrito se ve que no tiene, por decirlo claramente, ni puñetera idea del asunto de Fátima, porque dice que Sor Lucía todavía vive. O sea que con ello ya empezamos Pues vaya nivel de a la documentación. información por Internet, que bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ella. Se dice que en esas profecías de Fátima, que esa supuesta aparición mariana le da a Sor Lucía, a una de las videntes de Fátima, pues que está la fecha del 666 en el que va a ocurrir algo: el apocalipsis, el fin del mundo y la llegada del anticristo. Es un mensaje completamente falso que se ha tergiversado con una noticia que sí que es verdad. Que es sí que es verdad. Sí, una de las noticias sí que es verdad, que es que en Italia se ha publicado un libro inédito de Sor Lucía de Fátima, donde, según las noticias italianas, se dice que revela que la Virgen predijo algo para una fecha en concreto. De ahí se ha extrapolado, aunque va a ser el próximo martes, el 666, y de que esa profecía habla del fin del mundo. Nada más lejos de la realidad. Pero sí que había un diario, digamos, apócrifo de Sor Lucía que hablaba del holocausto. Efectivamente, eso es. Bueno, que parece que uno de los mensajes de la Virgen realmente ponía fecha concreta a lo que fue esa enorme desgracia para la humanidad. Fátima sigue siendo un tema que sigue también dando que hablar, que sigue estando ahí, y que mucha gente dicen que se inició como un fenómeno ovni. Ahora, Sí, ¿dónde va a acabar? Además dice que en ese libro Sor Lucía revela pues algunos pasajes inéditos, como cuando María, refiriéndose a la guerra de 1914 al 18, dijo, o la dijo por lo menos a ella en un mensaje a Sor Lucía: la guerra está a punto de acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI empezará otra peor. La vidente además explicaba en ese libro, que ahora se acaba de publicar solamente en Italia, que el estallido de una guerra atea contra la fe, contra Dios, contra el pueblo de Dios, una guerra que quería exterminar el judaísmo del que provenían Jesucristo, la Virgen y los apóstoles. Oye, Santiago, para cerrar el bucle de tema ovni que nos ha ido llevando hasta Fátima, tú me comentabas que hay casos ya un poco más para el humor casi, donde los protagonistas fueron célebres, ni más ni menos como Luis Roldán, que se habló de un ovni, y es el ejemplo clásico, digámoslo así, conspiranoico, de cómo a veces el fenómeno ovni realmente existe, pero el significado, la trama es muy distinta. Pues sí, espero, porque ya es cosa pasada y más que pasada, espero no desvelar ningún secreto de Estado, pero Luis... Si no, veremos a dos hombres de negro Efectivamente. que suben a Gran Vía 32 y le llevan a Santiago aquí en directo, cada uno por un brazo y nada. Esperemos que no. Pero Luis Roldán llegó a Madrid a bordo de un ovni, o sea, así como te lo cuento, Iker. Te van a sacar en todos los zappings. O sea, esto, menos mal que en la radio no suele haber zapping, pero... Porque si Alguno fuera tele, hijo mío, Nuestro te compañero sacarían... Roberto Sánchez de vez en cuando sí que saca esos zappings radiofónicos. Pero en tele, que son los más peligrosos, sacarían a Santi diciendo eso, aunque ahora va a explicarlo, pero solo sacarían sí, eso. Es muy matizable. Cuando lógicamente se planteó el trasladar a Luis Roldán desde Laos, donde estaba oculto, hasta España, pues eso fue una operación secreta y muy secreta. Para llevar a cabo ese traslado se decidió que lógicamente tanto el vuelo de ida como el de vuelta fueran secretos. Para sacar un avión Hércules de España se recurrió a un sistema muy ingenioso, que es que había 2 aviones gemelos y solo un plan de vuelo. Esos 2 aviones despegaron casi juntos, en los radares parecía casi como un único tráfico, había un plan de vuelo que lo llevaba a una ciudad europea y... llegado a ese sitio, el primer avión Hércules aterriza y el segundo sigue camino hacia Laos. Allí tiene lugar el intercambio que fuera, el caso es que Luis Roldán es subido a ese aparato y regresa. Cuando entra en territorio español, en nuestro espacio aéreo, ese aparato no hay plan de vuelo, no hay constancia de ningún tipo de que exista y aparece en todos los radares de todos los controladores aéreos como un tráfico no identificado, es decir, como un ovni.
Y de hecho, lógicamente, se intenta contactar con él, no hay respuesta y el paso lógico siguiente es contactar con la defensa aérea. Ellos ya sí que conocían la existencia de ese aparato por medio de los servicios de inteligencia y se le dice que bueno, que no hay ningún problema y que le dejen pasar, y es así como Luis Roldán, en un Hércules, pero un ovni Hércules, aterrizó en Madrid a bordo de un objeto volador no identificado. Por lo tanto, conclusión, Luis Roldán era un tripulante de un ovni, por lo tanto para muchos un extraterrestre. Haciendo méritos para entrar tú también en los zapping, ya te veo. La historia de los servicios de inteligencia y de las maniobras que tampoco se pueden contar con detalle, y imagino que si nos están escuchando entienden nuestra jocosidad, también se han amparado en la gran pantalla ovni. Pero, oye, ¿vosotros os acordáis, alguno se acuerda de una especie de figura que decían que era un astronauta en México? El astronauta de Palenque, ya sé que Santiago, vamos, 100%. Sí, claro. ¿Os acordáis? Sí. ¿Tú te acuerdas, Alberto? ¿Alguna vez lo has visto? Sí, sí me suena. Una especie de cámara funeraria donde de repente hay una especie de palancas también, de toberas, de humo, y luego un individuo extrañísimo manejando palancas o resortes o lo que fueran. Bueno, pues para Erich von Däniken aquello era evidentemente la muestra de la llegada en época de los mayas de auténticos artefactos volantes no identificados. La historia luego demostró que había poco de eso, sino de una representación antiquísima de otros dioses. Pero bueno, desde ese instante, desde el llamado astronauta de Palenque, lo que es la zona se quedó completamente marcada. Un lugar arqueológico prodigioso, con investigadores cuya vida es bueno recordar. Un lugar que era virgen y que estaba lleno de misterios por resolver. Entre ellos, el llamado tripulante de la extraña nave de Palenque. Hilamos ovnis con historia, en este caso casi con prehistoria. Nacho Ares, director de la revista de arqueología, nos hace la crónica de este lugar y de las personas que casi se dejaron la vida allí. Palenque, en México. Nacido en París en 1906, el destino de la familia de Albert Ruth de Lugier hizo que todos se desplazaran a México. En su nuevo país adoptivo, abrazó desde joven el nombre de Alberto Ruth, desarrollando sus estudios interesándose por las ruinas mayas, que se levantaban por decenas en las cercanías de su casa. Llegado durante toda su vida a la excavación de lugares del mundo maya, si por algo es conocido Alberto Ruth, es por ser el primero en desarrollar un trabajo metódico y científico en la ciudad de Palenque, en el actual estado de Chiapas, ciudad que alcanzó su apogeo entre los años 600 y 950 de nuestra era y que desapareció en la frondosidad de la jungla hasta reaparecer en 1740. Las excavaciones en Palenque comenzaron en 1949. Su trabajo más aventurado era el desmantelamiento de una enorme montaña bajo cuyas paredes el paso del tiempo había escondido una pirámide de 8 pisos con un santuario en el vértice. En el interior del conocido ya como Templo de las Inscripciones de Palenque, Alberto Ruth descubrió una misteriosa escalera que se hundía hacia el interior de la montaña artificial. 66 escalones más abajo y tras cruzar una habitación y una pared, Alberto Ruth se encontró con una estancia enorme de casi 40 metros cuadrados. El espectáculo no podía ser más dantesco. Los esqueletos de varios jóvenes impedían el paso de los investigadores, a lo que parecía ser un pequeño altar. Al llegar a él y levantar la enorme losa que lo cubría, Alberto Ruth confirmó su error inicial. Aquello no era un altar, sino la tumba de un rico personaje. No era un descubrimiento más. Su hallazgo reveló que los mayas usaban prácticas funerarias muy similares a las de los egipcios. Enterraban a sus personajes importantes bajo pirámides, rodeando el conjunto de cámaras falsas y acompañando el enterramiento de un ajuar funerario compuesto por joyas de oro, jade y otros tesoros. La tumba del sacerdote de Pacal se hizo mundialmente famosa desde su hallazgo en 1952. El hermosísimo y extraño dibujo que cubría la losa del enterramiento, pocos lo identificarían con el Templo de las Inscripciones de Palenque. Por el contrario, todos pensamos en él cuando lo llamamos por su otro nombre, quizás más provocativo. Y es que Alberto Ruth pasará a la historia de la arqueología por haber descubierto al famoso astronauta de Palenque. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez.
3 menos 20. Ha habido una noticia que ha dado la vuelta al mundo que realmente es descorazonadora. Santiago Camacho no la conocía, se la hemos dado y ha puesto una cara que es la que imagino que hemos puesto todos cuando nos hemos enterado. Ha sido hoy en el vuelo de esta mañana, muy prontito, cuando volvíamos desde Ceuta. Caramba, que a veces el destino qué cruel es, ¿no? Cuenta un poco qué ha pasado, Carmen. Sí, además la noticia la recogían todos los periódicos esta mañana, y es que 2 chicas estadounidenses pues iban juntas en una furgoneta, tuvieron un accidente de tráfico. Una de ellas quedó muy mal herida, completamente desfigurada, y la otra murió en el acto, también desfigurada, porque fue un grave accidente de tráfico. Eran muy jóvenes, guapas además. Se parecían mucho, eran 2 chicas rubias, con los ojos azules, con una nariz chatita, con casi la misma dentadura. Y pues bueno, en el hospital se confundieron y dieron por muerta a la que no era. La familia de la otra estuvo cuidando a la chica que no era su hija, y la otra familia enterró como si fuera su hija a la fallecida. Cuando sale del coma, la chica que estaba herida a las 3 semanas, pues se han dado cuenta de que realmente se trata de la chica que habían dado por muerta, Iker. Y una cosa que es muy curiosa, el efecto simpatía o el efecto contagio, que ocurre en algunas noticias, que sería otro misterio. Hay cosas que no pasan nunca, que son anómalas, y de repente la misma semana, el mismo día, pasan. Sí. También en Perú se ha producido un hecho de las mismas características. Una familia ha estado velando un cadáver equivocado, también por error de un hospital. En un velatorio en un barrio popular de Lima, pues el pasado miércoles, los parientes del fallecido se percataron al abrir por casualidad el ataúd para despedirse en el último momento del que creían que era su familiar, que no era este, sino que era otra persona, y en el hospital les dijeron pues que habían cometido un terrible error, y al que estaban enterrando pues no era el suyo. Enterraron al otro familiar, le han tenido que desenterrar. Bueno, se ha armado un follón Iker de grandes dimensiones, porque no comprobaron que el muerto que le daban a la familia era el suyo. Es curioso lo del fenómeno de la simpatía de Santiago en algunos misterios y tragedias, sobre todo. Nunca pasa una cosa y de repente oleada. Habría que investigar también eso, ¿no? Como a veces las conductas hacen que pasen cosas muy similares en un muy cortito espacio de tiempo. Sí, además esas sincronicidades, a veces cuando son muy grandes, esas serendipias precisamente, han llegado al extremo de ser estudiadas por grandes nombres de la ciencia. Carl Gustav Jung llegó en una etapa de su vida y de su trabajo a obsesionarse con ellas y a pensar algo tan revelador o tan revolucionario, que cuando realmente vemos que 2 hechos absolutamente improbables suceden, eso tiene que tener en el universo, en el orden de las cosas, algún tipo de significado que se nos escapa, y así que lo dejó plasmado en sus obras. Oye, por cierto, Santiago, ahora que me acuerdo, mañana nos vemos también en Cuarto Milenio todos, que he recibido muchísimas críticas muy impresionadas. Hablamos de muerte y de impresión, muy impresionadas, muy favorables también, pero mucha gente no conocía el personaje por tu historia, tu reportaje la pasada semana de Mengele, te lo hago llegar, porque la gente se ha quedado muy impactada, afortunadamente, porque estos personajes hay que conocerlos para saber hasta qué punto llega el ser humano, ¿no? Fue un trabajo que, como muy bien dijiste en la presentación en Cuarto Milenio, fue un trabajo difícil para mí, para los que tuvieron que tratar esas imágenes y pasarse largas horas para Elena, con ellas. La montadora. Sí. Elena estaba realmente impactada. Y los espectadores. Y los espectadores. Pero fíjate eso, si llega a impresionar 3, 4 minutos, 5 minutos de reportaje, imagínate lo que es tener una larga semana para trabajar con ellas en el monitor constantemente esas imágenes, ¿no? Fue muy duro. Hablábamos, Alberto, también de cosas que nos sorprenden, por lo menos nos sorprenden. La tecnología tiene muchos usos. Algo está ocurriendo en una frontera siempre delicada entre Estados Unidos y México, ¿no? Sí, el gobierno estadounidense sigue preocupado por esa frontera, 1.600 kilómetros de frontera, y entonces ahora se les ha ocurrido una iniciativa que parece curiosa,
e instalar webcams durante, o por lo menos en ese recorrido de 1.600 kilómetros de la valla, para que a través del ordenador los internautas puedan vigilar la frontera, ¿no? Se van a gastar una cantidad importante, $5 millones en instalar esas webcams. Entonces todos los que accedan a Internet van a poder formar parte de esa vigilancia. Va a haber un número... a ver a la espalda mojada que entra por ahí corriendo. Exactamente, van a tener un número de teléfono gratuito. Cada webcam va a tener una numeración que va a estar obviamente localizada con GPS, con lo cual si uno está vigilando esa frontera por la noche, por ejemplo, y ve pues que alguien la está intentando atravesar, pues directamente con el número de webcam avisan en ese número de telefónico gratuito, y en pocos minutos hay una patrulla estadounidense encima deteniendo. Gratuito, pues se van a pegar cada carrera las patrulleras. Es la era de la cusica electrónico, es una cosa tremenda. Sí, el gran hermano. Electrónico. El gran hermano que todo lo vigila. Por cierto, Carmen, que han llegado varios mensajes al 7640 preguntando por qué ayer Alberto Granados, después de visitar el tanatorio de Ceuta... Qué bien nos trataron en Ceuta, Muy bien. Y la gente muy gran afectuosa. Un beso a todos los amigos ceutis. Pues decías, con una sonrisa inquietante, claro, yo no lo puedo transmitir, lo estaba viendo, lo dije así, que siguen pasando cosas. Sí. Y hay gente que dice que por lo menos, hombre, desveles algo del misterio. Es decir, que en el tanatorio de Ceuta, donde intervino la policía, ayer tuvimos a los policías, a los testigos, a las personas, que siguen pasando cosas. ¿Te refieres ahora mismo? ¿Puedes contarnos algo? Por lo menos lo debemos a los oyentes. Bueno, pues lo que sí es cierto es que hay más testigos de fenómenos de los que salieron ayer a las ondas, ¿no? Sí es cierto que hay mucha gente que quiere mantener su anonimato y que te cuentan cosas y casos increíbles de ruidos que se siguen escuchando. ¿Los mismos lamentos o los lamentos no han vuelto a aparecer? Los mismos lamentos se siguen escuchando también diferentes ruidos, pero lo que más inquietaba, por lo menos escuchando algunos de los testimonios, son incluso apariciones, ¿no? Apariciones como suenan, o sea, apariciones. Ajá, sí, un espectro que se supone que pasea por una de las salas. Incluso una persona, que no podemos tampoco desvelar su identidad, decía de que hasta lo ha notado, o sea, notaba como le soplaba el pelo y lo levantaba. Pues eso para los más curiosos, ¿no? Que nos pedían más información. Por cierto que a nivel de ciencia también ha habido novedades. Evidentemente la semana sigue rodando, los engranajes del día a día, y a veces dentro de la ciencia hay archivos que merecen la pena destacar. Carlos Cala, nuestro compañero, ha hecho una crónica de algunos sucesos francamente interesantes. La reserva de agua en los pantanos españoles sigue bajando. No solo se debe a la escasez de lluvias, sino también al mayor consumo de los ciudadanos. Los embalses están a menos del 60% de su capacidad. El propio Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un informe en el que asegura que hacemos un mal uso del agua, que se utilizan cada vez más fertilizantes y pesticidas, que disminuyen los árboles sanos y que urbanizamos y producimos residuos por encima de lo normal. Cada hora desaparecen en el mundo 3 especies vegetales y animales. Muchas de ellas dejan de existir antes incluso de que las conozcamos. Lo asegura un estudio realizado por el Centro Iberoamericano de Biodiversidad. La propia ONU ha pedido atención urgente a las zonas áridas del planeta, donde más de 2.000 especies están en riesgo de extinción. En España el dato también es preocupante, ya que el 37% de las especies vertebradas está en peligro y el 7% a punto de desaparecer. La causa principal, el desarrollo urbanístico incorrecto en zonas sensibles como bosques o costas. Los ciudadanos españoles podrán saber hasta con 3 días de antelación cuándo habrá una tormenta de arena procedente de África, cada vez más frecuentes, por cierto. Esto será posible gracias a un supercomputador llamado Mare Nostrum, con sede en Barcelona. Sus responsables aseguran que en el futuro esta máquina podrá pronosticar el tiempo a niveles locales hasta ahora desconocidos y también podrá aplicarse a la detección anticipada de terremotos. De momento está en periodo de pruebas. La NASA está preparada para el lanzamiento del Discovery el próximo mes de julio. El transbordador espacial ha sido revisado durante 2 días para evaluar los riesgos de un desprendimiento de losetas en el aislamiento del tanque externo durante el despegue. Si esto ocurriera, cabría el riesgo de que se repitiera la historia del Columbia, que se desintegró en febrero de 2003 cuando regresaba a la Tierra tras una misión exitosa de 16 días en el espacio. Murieron sus 7 tripulantes. Desde entonces, las misiones con transbordadores de la NASA están suspendidas.
Científicos rusos han informado de la aparición en Siberia del esqueleto casi completo de un ejemplar adulto de mamut de unos 50 años. El hallazgo lo llevaron a cabo en realidad pescadores en la orilla de un lago tras producirse el deshielo primaveral. A pesar de la importancia del descubrimiento, el esqueleto no podrá ser reconstruido en su totalidad por falta de recursos técnicos y de dinero para financiar la expedición destinada a recuperar los restos. Investigadores japoneses ya anunciaron el año pasado que están preparados para clonar los tejidos de un mamut con el objetivo de revivir a este animal prehistórico dentro de aproximadamente medio siglo. Y terminamos. Una nueva especie de dinosaurios descubierta en Estados Unidos ha sido bautizada con el nombre de Dracorex hogwartsia. Se ha utilizado este nombre en honor a la escuela Hogwarts, donde estudia el personaje literario de ficción Harry Potter. Los restos de este dinosaurio de 66 millones de años se parece tanto al dragón con el que se enfrenta el aprendiz de mago en su aventura con el cáliz de fuego que los descubridores han decidido ponerle ese nombre. Según el paleontólogo que lo descubrió, el dinosaurio tiene una cabeza blindada con una especie de configuración mágica erizada de protuberancias, pinchos, cuernos y crestas. Y esta banda sonora pues que nos da energía de la genial película Rain Man, ese momento de Las Vegas. Hacemos también un poco, amablemente, de seres con poderes mentales, casi como Dustin Hoffman, en aquel momento, que adivinaba todo. Y vamos a adivinar quién es el campeón del Mundial. Estamos ya metidos en la fiebre del Mundial, por cierto, gran noticia para 4, que va a dar todos los partidos del Mundial más importantes, la selección española, la final, la semifinal, inaugural. Y además, yo me voy a pasar, que estará por Colón, Yo me voy a pasar por Maracaná, yo ya lo digo, yo soy muy futbolero. Pues y tanto que me ha sorprendido numerología más mundial. Hazles también una predicción como la que ha hecho un numerólogo brasileño para el periódico Globo, que dice que el Mundial va a ser ganado por Brasil. El estudio numerológico analiza números, fechas y recurrencias y ha dado unos resultados pues realmente sorprendentes. Según el razonamiento de este numerólogo, Brasil conquistó el título en 2002 y 1962, años cuya suma total es 3.964. Esa es la clave, porque yo he escuchado a algunos compañeros de algunas radios deportivas, me pareció muy interesante. ¿Cuál es el número que da? 3.964. Exacto, y parece que es un número que no solo influye en Brasil, sino en todos los que han sido campeones. Sí, pero también ganó en 1970 y 1994, y otra vez conseguimos el mismo resultado. A ver, 2002 Corea y Japón, y 1962 Mundial de Chile, ¿no? Y entonces 3.964. Claro, 2002. Y luego el del 70, sí, pero también México 70. Los dos mundiales conquistados por Alemania, 1974 y 1990. Pero ahí está errado, porque Alemania también fue campeón en 1954. Tú tienes un ordenador en la cabeza o algo así, yo no te entiendo. Claro. A ver, más. Entonces, España no pasa cuartos, aunque no hagamos suma en ninguna. Pero lo bonito es que Alemania, el tipo elegía 1974, Mundial de Alemania, 1990, Mundial de Italia. Vale, y entonces dices, esa es la misma cifra, pero se ha dejado otro mundial, o sea que este es un poco pillo. ¿Y Argentina? Argentina campeón en el 78 y en el 86. Pues súmalo, y a ver cuánto te da. 3.964. Y lo bonito es que entonces decir, ¿y España? Y dicen, claro, será campeón en el 3.964, porque España hay que multiplicar por 0. Bueno, entonces sería el 0. O sea, un lío, vamos. Venga, es un follón. Que el numerólogo dice que va a ganar Brasil porque las 2 veces que ha ganado, o las 3, que yo como de fútbol no entiendo, pues nada, 3.964. Esa es la cifra clave. Que se queden con esa cifra, y si gana Brasil, mérito para el telépata o lógica, parece que lógica, para ¿no? el telépata, o también para quien ha realizado muñecos de vudú, que al parecer ya se están utilizando para el Mundial. ¿Qué me dices? Para poder neutralizar a la selección rival en el Mundial. Los aficionados podrán comprar por superstición o por diversión un muñeco vudú que se vende a través de Internet y en algunas tiendas alemanas. El precio, casi 15 euros, 14,95. Se puede comprar el muñeco vudú llamado Futukit, que incluye escudos con las banderas de los 34 países, 2 selecciones más de las que participan en el Mundial y 5 alfileres para poder hacer vudú al equipo contrario. El muñeco de vudú está fabricado en algodón y diseñado por Dan Periman. La selección iraní pues ya tiene bastante miedo a que los aficionados de la selección mexicana les hagan vudú durante el partido del 11 de junio en Nuremberg. ¿A dónde vamos a llegar, Alberto? Pues no lo sé.
Sardinas en lata, decía alguno, lo que verán nuestros ojos. O sardina de chocolate, que son las que te gustan a ti, cuando vamos por ahí de viaje. Santiago, esto del vudú se demuestra la gran lógica, que es que todo el mundo sería vudú unos a otros y al final nadie ganaría nada, quedarían todos directamente fenecidos en el campo. Por lo tanto, eso del mal de ojo para quien lo crea, nada más, ¿no? Pero qué bonito además que dentro de poco ya se dan con partidos políticos, inspectores de Hacienda, árbitros. Esto va a ser un negocio pendiente. Recuerdo hace no muchos años ese brujo al que contrató el Atlético de Madrid para que fuera el Vicente Calderón con todo tipo de rituales para intentar quitar esa maldición que se suponía que tenía el para club. Brujo Kini. Hombre, pero en el vudú hay noticias pues más raras y también que temen la gente, porque cerca de Badalona, serias. Sí, en el poblado íbero de Cambosca, pues los vecinos han encontrado ritos de vudú, han encontrado muchos animales sacrificados, velas. Los expertos dicen que se trata de magia negra. Están cerca de una urbanización. Muchos de los vecinos además ven presencia de individuos extraños que andan de madrugada por el bosque de Canyet. Llevan velas, entonan cánticos y se trata, según los testigos, de personas de origen caribeño. Han presentado una denuncia ante la Guardia Urbana. Además, el lugar escogido para las ceremonias vudú son un torreón íbero en el que, pues por la mañana, aparecen restos de gallinas, gallos, faisanes degollados con cuya sangre han parecido impregnar monedas de curso legal. También muñecos de trapo con el sexo claramente definido y restos de cereales, arroz, tabaco y bebidas. Esto sí que va a ser en el futuro un problema, yo creo, amigos, porque parece que es verdad que otras culturas que ya, bueno, pues están llegando de una forma absolutamente gradual, pero que también trae lo bueno y lo malo. Y algunos de los rituales afrocaribeños están enganchando a mucha gente con el peligro que eso conlleva, ¿no, Santiago? Sí, de hecho el vudú en todas sus formas es una religión muy extendida en la cuenca del Caribe e incluso en otros países de Hispanoamérica. Y como tal hay que entenderla. Lo que pasa es que efectivamente ahí hay un choque, por ejemplo, con nuestra legislación, que es muy taxativa con lo que representa, por ejemplo, algunas cosas como la crueldad con animales, etcétera, etcétera, o el empleo, por ejemplo, de lugares públicos para determinadas cosas. Habrá, y eso yo creo que será en algún momento materia de nuestros legisladores, que articular todo y en pro de la convivencia, pues ver los intereses de los unos y de los otros y a ver a qué conclusión llegamos. Hombre, todo eso de degollar un carnero y esas cosas que hacen, pues no parecen muy apropiadas para el siglo XXI. Pero bueno, vamos con los ganadores de este libro, Carmen. Vamos con los tres ganadores de Milenio 3, el libro. Además se lo mandaremos firmado. Iker, año 1998, zona de Aravaca, se fue la luz y la radio y pasó una bola naranja por el cielo a gran velocidad. Soy vigilante, Francisco Sánchez desde Madrid. Pues uno de los libros va para él. Otro para Alberto de Zaragoza. Hola, ¿qué opináis de la película Fuego en el cielo? Según dice la película, es un hecho real de abducción de unos leñadores. Sí, Alberto de Zaragoza. Año 75, pero parece que era un poco, bueno, en fin. El 6 del 6 del 6 sí va a ocurrir algo importante. Acabo los exámenes. Saludos, cracks. Fran de Valduxó. Bueno. Pues ya que acaban los exámenes, ahí tiene el libro para que se lo lea. Milenio 3 el libro. Compañeros Alberto, Santi, como siempre, un fuerte abrazo por esta mesa de redacción, que será un formato que, bueno, para ir dando rienda suelta a tantas noticias que se producen distintas en la semana, pues va a ser muy interesante también en este verano. Mañana nos vemos. Claro, como ha habido poca actividad con tantos viajes, mañana seguimos. Feria del Libro, hacia las 7, la cita del Corte Inglés, a las 11 menos cuarto Milenio. Sí, además, muy interesante esa fecha maligna, 666. Vamos a tratarlo en profundidad, Iker. Un tema que de verdad, si uno indaga, pone los pelos de punta. Mañana lo abordamos en el programa. El nombre ahora puede parecer algo antiguo. Hace unos cuantos años se espantaba al más pintado. El Anticristo. Mañana, Cuarto Milenio.